días, compañeras y compañeras de este grupo de oración y de milagros. El tema que hoy les quiero hablar es que no busquemos afuera, busquemos adentro de nuestro corazón lo que tenemos que hacer. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos das, Señor, para disfrutarlo en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para salvación, Señor. Hemos creído en Él como nuestro Rey, Señor, y nuestro Salvador, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de todos nuestros pecados, Señor, y te pedimos perdón. Anota, Señor, nuestro nombre, Señor, en el libro de la vida, para tu gloria, Padre Celestial. Amén. Les quiero hablar de algo que está en Lucas capítulo 2, del versículo 8 al 11 y siguiente, y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En Lucas capítulo 2, versículo 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y José, y al niño acostado en el pesebre. En Lucas capítulo 2, versículo 20 dice: y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se los había dicho. ¿A quién Jehová Dios informó que iban a ser el Mesías, el Cristo, el Salvador? A unos pastores que velaban y vigilaban, que estaban despiertos espiritualmente. Repito, a quien Dios se reveló para contarles de que el Mesías, el Hijo de Dios, había nacido. A unos pastores que velaban y vigilaban sus rebaños, a unos pastores que estaban despiertos. Si entendemos esta primera parte, esta premisa, yo creo que lo demás vamos a entender muy bien. Porque lo lógico o la razón nos dice que ¿por qué Jehová no se manifestó a los sacerdotes, a los levitas? ¿Por qué a unos pastores? Anunciarles el nacimiento del Mesías. La razón nos dice que lo lógico sería que el rey o el sumo sacerdote, Anás o Caifás en ese tiempo, lo supieran antes. Eran los representantes de Dios en la tierra, los que dirigían los cultos, pero no fueron a unos pastores quien se reveló el nacimiento del Mesías. Y
Y yo digo que Dios eligió a los pastores porque estaban despiertos, no solo despiertos materialmente, sino espiritualmente. Y los sacerdotes estaban durmiendo en ese horario y también durmiendo espiritualmente. Y les voy a demostrar bíblicamente que los sacerdotes de ese tiempo estaban dormidos espiritualmente. Mateo 2:2, para que no digan que Enriquito lo maya otra vez, dice, no, bíblicamente, Mateo 2, capítulo 2, versículo 2 dice, diciendo esto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora la noticia había llegado a Herodes, a los principales sacerdotes y escribas del nacimiento del Mesías. Y la Biblia nos dice, leímos que los pastores se fueron corriendo, dejaron todo. Y acá en la Biblia no dice que ni el rey Herodes, ni los sacerdotes, ni los escribas se fueron a verificar. Al contrario, Herodes le dijo a esos reyes magos que fueran a ver y le volvieran a avisar si era cierto. No salieron hacia Belén. ¿Por qué? Por lo que les dije, estaban dormidos espiritualmente, sacerdotes, escribas de aquellos tiempos. No estaban preparados ni en condiciones de recibir el anuncio del nacimiento del Mesías. Conocían la palabra de Dios, conocían la Torá de memoria, sabían que iban a ser en Belén el Mesías. Sabían el nombre del profeta, el capítulo, el versículo. Conocimiento sin acción no sirve de nada. No servís para el caminar del Señor. Así de simple. Dormían en espíritu. Sabían y no se fueron a verificar. Era para el pueblo elegido de Dios. Ellos eran los sacerdotes de ese pueblo elegido. Los pastores estaban despiertos, velando por sus rebaños aquella noche. Y no solo estaban despiertos físicamente, sino espiritualmente despiertos. ¿Y cómo lo sé? Por el trato del ángel con ellos. El trato que recibieron es una prueba evidente de que esos pastores conocían la promesa mesiánica y al igual que Simeón esperaban la consolación de Israel porque estaban bajo el yugo romano. Déjame decirte que un niño israelí al nacer, y en ese tiempo, y creo que hasta ahora, es enseñado por su madre en la palabra, en la Torá, hasta los 7 años. Desde los 7 años es enseñado por el padre hasta los 12, y después de los 12 años a cargo de los sacerdotes de ese tiempo.
Es decir, ese niño, esa persona del pueblo de Israel conocía. Estos pastores conocían. Los sacerdotes lo estudiaron, aprendieron, pero no lo pusieron en el corazón. Sucede muchas veces con nosotros. Yo lo digo siempre en estas prédicas que hago, que no te sirve conocerle a Dios, tienes que sentir su presencia, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. Y Cristo nos dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así de simple. Por eso es que dice la palabra que lo más vil Dios eligió. El que no es para que corrija lo que es. Así lo dice la palabra. Pero esa es otra prédica. Y además el ángel le dice, les traigo una buena nueva, una buena noticia. Y solo personas despiertas espiritualmente podrían alegrarse de tamaña noticia. Y su reacción, dejar el rebaño, vamos a ir a ver a al Mesías prometido. Fueron porque creían y lo encontraron. Al que vela, Dios se lo revela. Pruébalo en las madrugadas. Lee la palabra de Dios. No sé, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, Hechos. Y un versículo a veces te da la respuesta a tu circunstancia, a tu problema. Pruébalo. Pero si quieres dormir más, al dormido no hay revelación. Y me hace recordar de David, el pastor, que cuidaba las ovejas de su padre, no era de él, en la ladera de la montaña, en el desierto, peleando con osos y leones, como dice la palabra. ¿Y qué hacía David en esas noches? Conversaba con Dios, hablaba con Dios. En esos tiempos en que solamente el sacerdote podría entrar una vez al año en el tabernáculo para ofrecer ofrendas a Jehová por su pueblo, David ya hablaba con Jehová en esas noches de vigilia. Vigilia física para cuidar sus ovejas y vigilia espiritual. Él no solo oraba, él adoraba al Dios Todopoderoso. Y adorar no es solamente cantar, adorar es tu conexión, tu comunión con Dios. Oramos pidiendo cosas, que está bien y maravilloso, pero cuando adoramos no es cantar, adorar es decirle a Dios Todopoderoso, agradecerle, decirle que es maravilloso, lo poderoso que es, su amor, su misericordia, darle gracias por esas cosas. Eso es adoración. Y eso hacía David. ¿Y qué decía? ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo yo sé esas cosas? Me dirán. Y siempre lo digo. Yo leo la Biblia. Mi Biblia me revela lo que es Dios Padre, Dios Cristo y Dios Espíritu Santo. Hechos 13:22 dice, he hallado a David, está hablando Jehová, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Obediencia, lo que hicieron los pastores, recibieron el mensaje con alegría y con gozo y se fueron, obedecieron. Ha nacido, le dice, y ellos sabían y se fueron, obedecieron, accionaron. Y acá dice David, ¿por qué es conforme al corazón de Jehová? Porque hará todo
lo que yo quiero. ¡Wow! Esa respuesta, ese mensaje de Dios, tenemos que tomarlo. ¿Quieres ser conforme al corazón de Dios? Obedece. La obediencia. Y me dirán, pero David está en la Biblia. ¿Saben cuándo dijo eso de David? Cuando no era rey, cuando no era nadie, cuando era despreciado hasta por su familia. Era un simple pastor de las ovejas de su padre. Él era un ignorado, un don nadie. Y Dios ya hablaba con él. Esto es para nosotros. Yo aprendí esto de David al comienzo de mi vida cristiana evangélica. Yo no era nadie, yo no era nada frente a los ojos del Señor. Pero obedecí sus estatutos y mandamientos. Bien o mal, pero peleando la buena batalla de la fe, creer. Ya allí David cultivaba su relación con Dios, pastoreando ovejas. Nadie conquista el corazón de Dios pasando de boliche en boliche. Nadie llega al corazón de Dios divirtiéndose en brazos de una persona equivocada. Ojo. David conquistó el corazón de Dios porque oraba. Leía la Torá, la palabra. Meditaba esa palabra. Tenía una comunión permanente con el Padre. Mientras vigilaba su rebaño. Mientras cuidaba su rebaño. Mientras trabajaba. ¿Qué nos dice? No, yo trabajo, no, yo tengo que hacer tal cosa, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de orar. Por favor, David, la palabra de Dios nos está enseñando qué podemos hacer. El Salmo 119, 48 lo confirma. Dice así: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré tus estatutos. La nueva versión actualizada dice: honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. En el Salmo 119, 97 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. David decía esto, es más, cantaba, porque los salmos casi todos son cantados, los de David. Meditar la palabra, como les dije antes, es una disciplina espiritual. Y yo digo que practicamos muy poco. No, porque hace frío, no me voy a levantar con 7 grados, como me voy a levantar debajo de mí. Prende tu luz, levanta, lavate la cara y metete otra vez debajo de tu frazadita y ahí prende la luz y trae tu Biblia. Si no querés levantarte. Es una orden bíblica. Es un mandato de Dios el que tenemos que meditar en la palabra de Dios. Josué, siempre me remito a la Biblia. Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes acá y en tu corazón y hagas hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás
prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa, una de las grandes promesas del Padre, por meditar la palabra de Dios. Porque entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y cómo hago para meditar de noche si tengo que dormir? Está hablando de una disciplina espiritual muy descuidada, que es la vigilia. Vigilia. Mantenerte despierto. ¿Para qué? Para obedecer lo que está todo escrito. Queremos que nuestro camino prospere, queremos que Dios toda la hora nos bendiga, pero no obedecemos su palabra. Obedecer todo lo que está allí escrito y solo entonces prosperará y te irá bien en algunas cosas. No, en todo lo que hagas, dice, en todo lo que hagas. ¡Wow! Aquí nos habla de la conexión que hay entre el éxito y la prosperidad a la manera de Dios, a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, la conexión poderosa es que hay entre el éxito, la prosperidad y la meditación de la palabra. Éxito y prosperidad si es que meditas la palabra. ¿Para qué la meditación? Es para asegurarte de obedecer lo que allí está escrito. Obedecer y te irá bien. Repito esto, solo entonces te prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. O sea que la meditación nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a la bendición de Dios. Y si Dios te bendice, abunda y sobreabunda. Sobreabunda. Y lo que Jehová está diciendo por Josué es que cuando más reflexionamos, cuando más pensamos y cuando más meditamos en las Escrituras, más obedecemos y la obediencia nos lleva a la prosperidad y a la bendición de Dios. Es lo que nos dice Josué. La verdad yo no sé cuánta de esa bendición que nos promete es bendición espiritual y cuánto es bendición material. Yo me conformo con esa bendición espiritual, con esa conexión con Dios que te da contentamiento, te contentas con lo que querés, vivís en paz, no te peleas con nadie. Y si alguien quiere pelearse contigo, vos le bendecís. Tamaña paz nunca he visto. Con esa bendición ya estoy feliz. Pero otra vez el Señor te bendice materialmente. Anhelar algo, anhelar prosperidad no es malo. Solamente que no tenemos que envidiar a lo que otros tienen. Dios tiene algo mejor preparado para ti. No envidies a tu vecino, no envidies al aduanero, al contrabandista, al sinvergüenza. No le envidies. Tienes un padre proveedor. Proveedor. Dice el Salmo número 1. Feliz es el varón que no se sienta en sillas de escarnio ni de mentirosos. Y del 2 dice así, 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará.
no sé, ¿qué más le voy a decir? Dios dice que aquellos que obedecen y meditan en su palabra van a ser prosperados y todo, no dice alguno, todo lo que haga le irá bien. Es una promesa del Señor y yo lo creo y lo tomo. Yo sé que el término de meditación nos da ciertas cosquillas, nos dicen está prohibido, no vaya a hacer meditación, no, eso es de Satanás. No, Satanás ya fue vencido. Y todo lo que se hizo y se hace aquí en la tierra y en el universo lo hizo Dios. ¿Se acuerdan de Pedro que no quería comer animales inmundos y le dijo, no digas inmundo a lo que yo hice? Todo lo que hizo Dios es bueno. Hasta Satanás era bueno. Era la luz que cuidaba el trono, el monte santo donde estaba Jehová. Hasta que se encontró en él maldad. Así de simple. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, la gente te dice meditación, no, meditación trascendental, el yoga, la terapia de relajación de la nueva era. No hay que sentirse incómodo con el término meditación. Y si sos líder, nunca le digas a otro, no medites. Entonces entonces ¿en qué quedamos? O meditamos la palabra de Dios o, bueno, no meterse en esas mentiras del que uno regresa a su pasado, a cuando era niño. No, eso no funciona con Dios, eso no es de Dios. El hecho que en algunas sectas se utilice la cruz no significa que nosotros dejemos de usarlo. No me olvido, cuando empecé mi caminar en Cristo, Marcos Witt era lo máximo. Y había una canción, Sobrenatural. Hermosa canción. Y algunos pastores dijeron, no, Sobrenatural es de Satanás. ¡Wow! Le damos el poder a Satanás. Pastores dando poder a Satanás. ¿Sabe cómo lo cambiaron? Espiritual. En vez de decir sobrenatural, decís sobrenatural. Todo lo que Dios hizo y todo lo que está en este mundo y en el universo, Dios lo tiene en control. Y repito esto, siempre digo, en Job capítulo 1 y 2 habla de que Jehová reunió a sus hijos, a los líderes principales, y en la cola ¿quién estaba? Satanás. Le guste o no le guste, él obedece a Dios. Satanás obedece a Jehová. Así es que nada es de él. No cometamos la gente que conoce la palabra y dice lo sobrenatural es de Satanás. Mentiras. Y yo lo digo y lo afirmo. Cuando la Biblia habla de meditación, no necesariamente vamos a poner nuestra mente en blanco y estemos meditando como lo oriental. No, no habla de eso. No habla de eso. Como el Gurú. No habla. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Con el vaciar nuestra mente. Nuestra meditación, la meditación de que habla la palabra de Dios es llenarlo. No vaciarlo. Llenarlo. ¿De qué? De la palabra y la revelación de Dios. De eso está hablando nuestra meditación. De eso está hablando. No está hablando, no está llenando la mente de buenas noticias. De buenas y bellas noticias. Cuando más satures tu mente, cuando más llenes tu mente y tu vida de la palabra de Dios, más bendecido va a estar. Y es palabra de Dios y yo lo creo. Volviendo a Lucas 2, ¿por qué velaban aquellos pastores? ¿Por qué vela un pastor? Porque está despierto un pastor que cuida ovejas. Pasa las noches en vela para no perder ni una oveja. Jesús dijo, yo soy el buen pastor.
Y nosotros a veces decimos que somos pastores de alma. ¿Velamos? ¿Hacemos la vigilia? No me contesten. Porque esas almas, no sé si 1, 2, 10, 100, 1000 que te dio Dios, tienes que cuidarlo. Así como estos pastores cuidaban sus ovejas contra esos animales salvajes, tenemos que cuidarlo de los animales salvajes espirituales. ¿Y cuándo vienen esos animales? ¿Cuándo está más desprotegido? ¿Y cuándo está más desprotegido? A la noche. Que vos no le ves en la oscuridad, que vos tenés sueño, y el que está más alejado a ese le agarra. Yo adoro la palabra de Dios cuando habla de pastores y de rebaños, y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque es la esencia del cristianismo, del evangelismo, cuidar las ovejas que Dios te dio, así como ese pastor que cuida literalmente su rebaño de ovejas. Es tan hermoso que te llamen pastor, pero es trabajoso y es un compromiso muy grande. El pastor tiene que velar. ¿Y por qué? Porque somos cristianos, seguidores de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Que es el príncipe de los pastores. ¿Acaso no dice la Biblia que el príncipe de los pastores veló por aquello que Dios le había dado? Juan capítulo 17, versículo 12 dice: cuando estaba con ellos, Jesús está hablando, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A su papá le estaba diciendo: a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No es porque él quiso que se pierda Judas, sino porque se tenía que cumplir la escritura. ¿Hacemos lo mismo nosotros? ¿Hacemos vigilia permanente? Y no estoy hablando solo a pastores o líderes, porque si esos pastores y líderes no hicieran vigilia por su congregación, estarían en graves problemas ante Dios. Pero yo sé que ellos oran y vigilan por sus ovejas. Pero a esta célula le quisiera hablar a los padres de familias. Estamos orando, estamos ayunando y velando por la vida de nuestras familias, de nuestros hijos. Estamos velando. Estamos en tiempos peligrosos. Hay una corriente ideológica que se llama ideología de género, que penetra en las escuelas y colegios como enseñanza, y en las calles con los amigos, ni qué decir. ¿Estás orando y velando porque para que a tus hijos no les suceda eso? Porque esta ideología arremete contra la vida de nuestros hijos, quiere adoctrinar a nuestros hijos a vivir a la manera que desagrada al Señor. Sodoma y Gomorra. Es tiempo de cuidar, es tiempo de velar, no es tiempo de dormir, es tiempo de velar y cuidar por el rebaño que Dios te dio, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus nietos. Es hora, papá, de velar por tu rebaño. Es hora, mamá, de velar por tus rebaños. Líderes de célula, ministerios, o aquellos personas que Dios le dio uno. No importa la cantidad. Mi pregunta es: ¿estamos velando por la vida del rebaño?
Si lo hiciéramos, no sufriríamos pérdida. Si estuviéramos velando como veló Jesús, como vigiló David, o como velaron esos pastores, no sufriríamos pérdida. La combinación de las disciplinas espirituales de la vigilia nos proporcionará una poderosa victoria. ¿Estamos velando por el rebaño que Dios nos dio? ¿Cuánto hace que no ayunas? ¿Cuánto hace que no hace una vigilia? No digo todas las noches, pero levantarte antes, me han sitio de trabajo, vengo tarde, me levanto temprano, le doy la respuesta. Un día a la semana, 2 horas antes de irte a tu trabajo, podrías levantarte y velar, orando y adorándole al Señor por tu familia, por tu rebaño, o 2 horas antes de que tú duermas. Si dormías a las 8, las 9, las 10, si dormías a las 10, las 11, las 12, si dormías a las 12 de la noche, las 1, las 2 y después descansar. Es un sacrificio. Es un sacrificio, pero vale la pena. Es velar por tus ovejas. Porque después venimos y decimos, imponerle un poco mano porque mi hijo es tan demoniado. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Papá, mamá? Tampoco Dios. Queremos culparle a Dios o a los amigos. Entonces, al levantarte o despertarte un poco más, acostarte más tarde, leyendo, meditando, orando por tus hijos, en cualquiera ocasión, no sufriríamos pérdidas. Si no lo hacemos, con razón sufrimos pérdidas. Nuestros hijos terminan con cualquiera, nuestras hijas terminan con cualquier varón y se produce el divorcio y nos duele en el corazón. Y si tienen hijos, el dolor, la herida de ese nieto no se puede solucionar porque no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dijo, velé por ellos y ninguno se perdió. Velé por ellos y ninguno se perdió. ¿Y cuál es la manera? La mejor manera, la más adecuada de cuidar tu rebaño, cuidándote a ti mismo. Me van a decir, ¿qué tiene que ver? Cuida tu relación con Dios. Esa vigilia que yo les dije, 2 horas antes o 2 horas después, es tu relación con Dios. Es cuidar tu vida espiritual. Estos pastores no dormían para cuidar sus ovejas. Estos pastores no dormían porque cuidaban sus ovejas. El rebaño es más importante que el sueño y que el descanso del pastor. El rebaño vale la pena el esfuerzo del pastor de pasar esa noche en vela. Solamente en un momento dejaron su rebaño y fueron al encuentro del Mesías. Fueron a conocer al Mesías, al Cristo, a Jesús, al Hijo de Dios. Había una sola cosa más importante que cuidar el rebaño, y es tu conexión con Dios. Es lo que nos está diciendo esta palabra que leí al principio. Dejaron su rebaño
y se fueron a conectarse con Dios. Lo más importante para mí, para vos, es tu conexión con Dios. Es tu conexión con Dios. Es lo que le estoy diciendo. Dios es más importante que su obra. Dios es más importante que su iglesia. Dios es más importante que nuestra vigilia. Dios es más importante que nuestra propia familia. La mejor manera de cuidar nuestra familia es cuando cuidamos nuestra propia vida espiritual, vigilando primero por tu propia vida espiritual. La familia nunca estará mejor cuidada por su propia vida espiritual, por la propia vida espiritual de los padres. Cuando los padres hacen a Dios la persona más importante de su vida. La iglesia nunca será más bendecida cuando los líderes dicen en íntima comunión con Dios, mientras el líder David estaba en íntima comunión con Dios, cuando era rey, cuando David ya era rey, ¿qué pasó? El pueblo gozó de la época más dorada en todo su tiempo. Cuando David estaba en íntima comunión con Dios. Cada vez que un hombre o una mujer descuida su intimidad, su relación con Dios, todo se viene abajo, en mayor tiempo o menos tiempo. Ese hombre ungido de Dios que empieza a mirar a las hermanitas en vez de mirar a su esposa, no te asombres, no te asombres que sus hijos empiecen a mirar pornografía. Y vos decís, ¿qué pasó acá? El hijo del ungido del Señor, el Satanás le está atacando. No estoy acusando. Pero si estás en comunión con Dios, tus hijos, tu rebaño va a estar protegido. Una familia cuyos padres viven en intimidad y en integridad con Dios, ¿le va bien? ¿Van a venir las tormentas? Claro que sí, pero el barco lo nivelan siempre y las tormentas pasan. Lucas capítulo 2, versículo 20 dice, los pastores iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Si yo pudiera echar en tu mente, en tu corazón, yo te haría entender que no hay paz que el mundo pueda darte como la da Jesús. Por favor, pruébalo. Lucas 2:17 dice así, cuando los pastores lo vieron, les contaron a todos los que se le había dicho acerca del niño. Esto me hace recordar a los apóstoles, después que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Lo metían en las cárceles y les obligaban a no hablar. Y ellos decían, no podemos callarnos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y a veces vemos cristianos en su trabajo y su compañero de trabajo le dije, cuídate, el patrón te va a echar sin así hablar de la palabra de Dios, y él se calla.
porque tienen miedo de ser cristiano. Tienen miedo de ser cristiano. Las palabras te llevan a la meditación, te llevan a la obediencia y la obediencia a la bendición. Juan capítulo 13, versículo 17 dice: ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlos. Dios nos va a bendecir siempre y cuando obedezcamos, practiquemos y la apliquemos en nuestra vida. No es simplemente escucharlo, es llevarlo a la práctica. Es llevarlo a la práctica. Hay cosas que a mí me afectan cuando leo esta palabra. No hay paz que el mundo pueda darte. Yo lo pasé en dolor, pero el gozo del Señor fue más fuerte que ese dolor. Pruébalo, pruébalo, porque en las pruebas es que conocemos a quién obedecemos, a Dios o al diablo. Hoy te digo, acércate al Señor en esas madrugadas, acércate, dale tu tiempo, dale tu tiempo. Velando decimos, leyendo la palabra de Dios, meditando, y Él te dará la respuesta a ese tu problema. Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de milagros. Su Hijo Jesucristo vino a enseñarnos eso, caminó con nosotros para enseñarnos, pero también nos mostró que Él puede hacer milagros y maravillas en nuestra vida, resucitar muertos, sanar personas que ya no veían, ciegos de nacimiento. Y otra vez nos dice la palabra, ¿hay algo imposible para Dios? Él mismo se pregunta, y en esa pregunta nos dice, ¿hay algo imposible que yo, Dios, no pueda hacer en tu vida? Acéptalo. Lee su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tus palabras está la respuesta. En este libro de la vida que es la Biblia, Señor, que es tu mensaje, que es tu promesa. Y lo creemos, Señor. Señor, queremos darte más tiempo. El tiempo, Señor, de escudriñar tu palabra en oración y adoración para ver tus maravillas y tus milagros que son reales. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy tienes un problema o tienes un problema de hace mucho tiempo. Preséntalo al Señor. Preséntalo al Señor. En este momento. No esperes. En este momento pídelo. Pídelo en oración y adoración. Decile, Señor, este es mi problema. Ponele tu problema. Él lo hará. Él lo hará. Porque poderoso es. Porque no hay otro nombre en los cielos, en la tierra y bajo la tierra más poderoso que el nombre de Jesús, el Cristo. En el nombre de Jesús yo proclamo que esa situación, esa circunstancia, ese problema en tu vida, hoy se renueva, hoy se sana, hoy se restaura. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.